Le daré lectura al verso número 10, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Con esta palabra que el Señor me permitió estudiar y que puso en mi corazón hace algún tiempo, es uno de los pasajes de las historias que más me gusta, porque a pesar de que quizás uno no hace lo mismo que los personajes que están ahí en la Biblia, pero uno se siente identificada con muchos de ellos. Y la mujer, esta mujer realmente descubre algo también que nosotros vivimos, algo que nosotros también, en la condición que también nosotros estábamos. Y comienza este evangelio que lo escribe el apóstol Juan, el mismo que era el discípulo amado, el mismo escribía que él era el discípulo amado, y él también escribe, digamos, las cartas, la primera, segunda y tercera carta, están también adjudicadas a su nombre, y Apocalipsis, este mismo hombre. Y él tenía, al igual que los otros apóstoles, la bendición de haber visto y oído a Jesús. Ellos compartieron con Jesús, ellos estuvieron con Jesús, caminaron con él, vieron todo lo que él hizo, y por tanto él escribe este evangelio tan maravilloso, y me gusta porque él comienza con unas palabras acerca de Jesucristo. Si lo leemos en el primer capítulo, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Él lo escribe para que nosotros creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es la finalidad de este evangelio. Él decía: yo vi a Jesús, yo escuché a Jesús, yo estuve con Jesús y les transmito este mensaje. Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Mesías prometido. Y comienza diciendo algo muy potente, hermano, muy tremendo, y dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Sabe que la Escritura nos enseña en Génesis que el Señor hizo todas las cosas? Él creó todo. Y dice que por el poder de su palabra es verbo. Su palabra es un verbo. Entonces, cuando el Señor decía: hágase la luz se hizo. En la palabra de Dios hay poder infinito. En la palabra de Dios hay vida. Y fíjese que todo lo que Él hizo, que nosotros podemos mirar, simplemente uno sale un poquito hacia afuera, mira el cielo, ve la luna, ve las estrellas, y ve todo lo maravilloso que ha sido creado. Y uno se dice: ¿cómo esto puede ser tan perfecto? Es porque hubo un Dios creador que hizo cada una de las cosas por el poder de su palabra. Ese era el verbo. Dice que ese verbo se hizo carne, se hizo hombre. Ese verbo era Jesús. O sea que Jesús era un hombre 100%, era Dios 100%, pero Jesús mismo era la palabra de vida. ¿Se imagina eso? Los hombres conviviendo con aquel por el cual había sido creado el universo. Y entonces me imaginaba que cuando Jesús hablaba, cuando Jesús se relacionaba con las personas, algo producía.
algo producía. Y yo miraba como Juan lo describe de una manera tan maravillosa, tan perfecta, y me daba cuenta y recorría mi memoria tantos pasajes donde Jesús se encontró con personas comunes y corrientes como nosotros. Los mismos discípulos eran hombres comunes y corrientes como nosotros. Ya nosotros nos acordamos de algunas características de ellos, ¿cierto? Pedro, siempre miramos a Pedro porque creo que nos identificamos más con Pedro que con cualquier otro. El Pedro impulsivo, el Pedro, ese Pedro que siempre quería ir un paso más adelante, pero porque todavía no entendía, todavía no comprendía que había un Dios soberano que ya tenía establecido todas las cosas. Pero cuando lo entendió, él fue capaz de dar su vida por el Señor. También dice los historiadores que él muere crucificado, pero cabeza abajo, entrega su vida también por el Señor. Y entonces vemos nosotros que estos hombres que tuvieron, así pensaba, un encuentro con Jesús. Algo pasó. Y la verdad es que hay dos clases de personas que se encontraron con Jesús. Hay una que se describe en la palabra que son los incrédulos, los que nunca creyeron. Por ejemplo, hubieron muchos fariseos, muchos hombres en aquel tiempo religiosos que no creyeron en Jesús, no creyeron que Él era el Hijo de Dios, no lo aceptaron. El mismo Juan dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Entonces, algunos con los cuales Jesús habló, con algunos que se relacionó, ellos simplemente mantuvieron su incredulidad. Nosotros nos vemos en los mismos discípulos, hubo uno de sus discípulos que comió con él, uno de sus discípulos que anduvo con él, que vio los milagros igual que los demás, que recibió la palabra igual que los demás, y además tenía un grado tremendo de confianza de parte de Jesús, que era el tesorero. Él finalmente prefirió tener otro Dios, el dinero. Dice, porque él amaba el dinero. La Biblia nos enseña que no podemos amar a dos señores. No podemos tener dos señores. Y ese señor que dominaba, porque estoy hablando de Judas, a Judas fue el que finalmente también lo llevó a un destino muy terrible. Fue el que se quitó la vida, porque él entregó a Jesucristo por 30 monedas de plata. Entonces, estuvo con él, pero no creyó como los demás. Entonces Jesús se relacionó y estaban estas personas que el libro de Romanos, la carta del apóstol Pablo a los romanos, habla acerca de una conciencia entenebrecida, de una mente sin sensibilidad, que a la palabra de Dios hay personas que llegan a esa condición que finalmente no son capaces de recibir la salvación, el regalo que el Señor Jesucristo está dando, porque están con su mente tan entenebrecida, están con una mente cauterizada a tal punto que no hay sensibilidad en ellos. Y lamentablemente lo vemos en los pasajes de la Biblia que Jesús se encontró con algunos de ellos que le rechazaron, viendo lo que Jesús hacía, viendo quién era, simplemente no creyeron. Pero también hay otro grupo de personas con los cuales el Señor se encontró, tuvo un encuentro. Eran personas, podría decir la característica que los podía describir a todos, su mayoría, eran personas que entendían que eran necesitadas de Dios.
La mayoría que vino, algunos vinieron a Jesús por diferentes situaciones. Algunos vinieron por enfermedad, algunos tenían hijos enfermos, algunos vinieron en una pobreza absoluta, vinieron buscando auxilio, vinieron empobrecidos de alma, vinieron en bancarrota. Todo lo habían perdido, no había nada, ellos se habían dado cuenta de que no había nada que los llenara. Hombres y mujeres que finalmente se dieron cuenta que realmente necesitaban un Salvador, un Señor, alguien que los abrazara, alguien que los perdonara, alguien que los levantara. Ellos reconocieron en su vida que estaban solos y que no había nadie más, absolutamente nadie más que pudiera tenderle la mano como se la podía tender Jesús. Y ellos sí recibieron bendición, recibieron salvación, recibieron sanidad. Y es algo glorioso como nosotros vemos. Y aquí este pasaje maravilloso, con esta mujer, una mujer de Samaria. Vamos un poquito a ver lo que dice el texto bíblico. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Ahí ya hubo una controversia, un conflicto. Dice, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Aquí Jesús emprende un viaje. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y aquí hay un verso, el verso 4, dice, y le era necesario pasar por Samaria. Y aquí esto me llama inmediatamente la atención porque le era necesario pasar por Samaria. Y cuando nosotros leemos esta palabra, era necesario, es una palabra en griego que significa una necesidad moral, una obligación ineludible, y en el uso teológico es un mandamiento divino, un plan establecido por Dios. Entonces, cuando dice que le era necesario pasar por Samaria, lo que está diciendo el escritor, lo que está diciendo Juan, es que pasar por Samaria era un mandamiento divino. Dios ya lo tenía establecido de antes. Había un plan en lo que Jesús iba a hacer. Entonces, y aquí viene esta parte que es un poquito de historia, simplemente porque pasaba que los judíos y los samaritanos no tenían relación, no se entendían, eran incluso enemigos, por decirlo de alguna manera, tenían una enemistad histórica, había una enemistad étnica y religiosa. Y entonces, ¿por qué pasó esto? En grandes rasgos hubo una división en esos años, digamos, en el tiempo antiguo, estamos hablando del Antiguo Testamento, fue una división política del reino. Habían dos reinos, el reino del norte, el reino del sur. Uno era el de Judá y el otro era Israel. ¿Qué pasó? Que en Israel la capital era Samaria. De ahí provienen los samaritanos. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con todo esto? Este conflicto sucedió más o menos en el año, imagínense, 722 a.C., donde dice que el imperio asirio conquista el reino del norte, o sea, Samaria, y los asirios deportaron a la mayoría de los israelitas y repoblaron la región con extranjeros paganos. ¿Qué pasó? Ahí los pocos israelitas que habían quedado, se mezclaron con extranjeros. Entonces vino una raza mestiza e impura. Entonces por eso es que decían que incluso los samaritanos, como eran una mezcla, porque se habían mezclado y habían contaminado, ellos decían, la sangre de Abraham, que venía desde Abraham. Entonces allí aparece esto. Luego se acuerda, no sé si alguien ha leído Nehemías, cuando ellos fueron a reconstruir nuevamente la ciudad,
Y ellos estaban en ese plan y vinieron los samaritanos a decirle, nosotros les ayudamos. Y Nehemías, como era un judío, y también Esdras, ellos se opusieron tajantemente que ellos le ayudaran, por las mismas razones que les estoy dando. Y entonces esto provocó un resentimiento. ¿Y saben lo que ellos intentaron? Los samaritanos intentaron boicotear la reconstrucción de la ciudad. Y por temas también religiosos, donde se debía de adorar, los judíos decían que tenían que ir a Jerusalén, donde estaba el templo, y ellos no, decían que ellos ya habían hecho en su lugar, en Samaria, un lugar donde adorar. Entonces había una complicación, así que no se llevaban ellos y no tenían relación. Entonces cuando dice Juan que le era necesario pasar por Samaria, estamos entendiendo que Jesús era judío, y como judío debería haber evitado pasar por ahí, porque todos los judíos evitaban pasar por Samaria. De hecho, hacían una ruta muchísimo más larga, solamente para no pisar tierra samaritana. Pero a Jesús le era necesario pasar por Samaria, porque él sabía que se iba a encontrar allí con alguien. Y entonces fue. Y allí la Escritura nos dice también, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Fíjese que dice que Jesús estaba cansado. Jesús era humano, 100% hombre también. Y entonces dice que él estaba cansado y se sentó junto al pozo. ¿Sabe a qué hora era esa? Hora sexta, las 12 del día, mediodía. Y resulta que las costumbres, y aquí después le voy a leer, antes de decir eso, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Entonces, una mujer samaritana vino al pozo a las 12 del día. Las mujeres, por costumbre en aquel tiempo, salían a buscar agua, era la labor de las mujeres. Se juntaban en grupos y salían por la mañana, temprano, o salían por la tarde, para evitar el tremendo calor que hacía en el día. Como a esa hora de las 12, era la peor hora para salir a buscar agua. Pero Jesús sabía que venía alguien a esa hora. Fíjese, y estaba ahí esperándola. Qué lindo el Señor, es maravilloso. La mujer no fue a Jesús, Jesús fue la mujer. Y dice que cuando vio que venía aquella mujer a sacar agua, él le dijo, dame de beber. Y da un detalle Juan en el versículo 8. Dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. O sea, Jesús estaba solo. Y yo decía, el Señor sabe hacer tan bien las cosas, tan maravillosamente bien. Porque yo decía, ¿qué hubiera pasado si él hubiera estado con sus discípulos? La mujer hubiera quedado expuesta y hubiera sentido quizás vergüenza de la conversación que iban a tener. Pero él estaba solo. Entonces, tuvieron una conversación entre ellos dos solamente. Y dice que la mujer samaritana lo primero que hizo se sorprendió mucho. Y le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí, por lo que ya conversamos. Y aquí viene este versículo, dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Allí Jesús habla con la mujer
Ella estaba sorprendida, no entendía por qué un hombre judío le estaba hablando y más le estaba pidiendo de beber cuando eso no ocurría, porque todo para ello era contaminación. Si comían juntos, no podían, por ejemplo, compartir los utensilios, nada. Sin embargo, Jesús le está pidiendo agua para beber y Jesús le responde que si ella conociera el don de Dios es un regalo. Él está hablando de sí mismo. ¿Cuál es el don de Dios? Jesús. Él es el regalo de Dios. Él es el regalo. Y entonces él le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, si tú supieras que te está pidiendo agua, tú le pedirías. Y dice además, y él te daría agua viva. Imagínense, si tú entendieras que quien te está hablando es el dador de la vida, si entendieras que el que está hablando contigo es el que te puede salvar, el que te puede dar paz, el que te puede llenar el corazón, si tú supieras, entonces tú me pedirías a mí y yo te respondería y yo te daría agua viva. Así es el Señor Jesucristo. Así de maravilloso es el Señor. Entonces, dice que la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Fíjese que hasta ese momento ella no entendía todavía lo que Jesús le estaba diciendo, porque ella todavía estaba pensando en el agua física, estaba pensando en ese pozo. Pero el Señor sigue también hablando, dice, ¿acaso, después la misma mujer le dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y aquí le responde Jesús, cualquiera que bebiere de esta agua, ella estaba haciendo alusión al pozo de Jacob, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Fíjese lo que dice el Señor. Los que vengan a este pozo, tú puedes venir todas las veces a sacar agua a este pozo y vas a beber de ella, pero vas a seguir teniendo sed. Pero los que beben de esta agua que yo les puedo dar, va a saciar toda su sed y no tendrán sed jamás, jamás. Lo que le estaba diciendo Jesús de otra manera, sabes que tú tienes necesidad, hay una necesidad imperiosa en ti, hay un vacío en tu corazón. Ella todavía no se daba cuenta, ella todavía no lo entendía, pero yo puedo saciarlo, yo puedo saciarte, yo puedo llenar tu corazón. Entonces la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Entonces, mire cómo es sabio el Señor. Es como, me acordaba de la historia del joven rico, cuando vino un joven rico al Señor y le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo, mira, tienes que guardar estos mandamientos. Le mencionó unos mandamientos. Y el joven le dijo, Señor, sí, yo desde joven siempre, desde niño que yo obedezco y guardo los mandamientos. Y el Señor le dijo, entonces, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y entonces el joven que todavía no entendía lo que estaba en su corazón, que así pasa con el ser humano, no entendía lo que estaba en su corazón, dice que en ese momento, cuando Jesús le dijo que vendiera lo que tenía y se lo diera a los pobres, él se entristeció, porque él tenía muchos bienes y no quería dejar esa vida. Entonces el joven ahí recién entendió que él todavía tenía en su corazón, por ejemplo, codicia.
Por ejemplo, de los mandamientos. Nosotros muchas veces pensamos que estamos bien, que estamos guardando los mandamientos, que somos personas ejemplares, pero cuando el Señor nos confronta con su palabra, nos vamos dando cuenta que no era tan así. Y eso le pasó a esta mujer, porque ella todavía no entendía hasta que Jesús le dijo, ve, en el versículo 16, ve, llama a tu marido y ven acá. Fíjese lo que le dice Jesús. Porque ella le había dicho primero, Señor, dame de beber de esa agua. Entonces él le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Entonces aquí nos encontramos con que Jesús, de una manera muy especial, la confronta, no para enrostrarle, no para apuntarla con el dedo, porque recuerde que estaban ellos todos solitos, sino para que ella se diera cuenta de que había una necesidad en ella que no se había dado cuenta. Había un vacío muy profundo en el corazón de aquella mujer. Había tenido 5 maridos y tenía alguien con el que estaba en ese momento, pero no era su marido. ¿Qué es lo que significa esto? Que aquella mujer, según lo que nos señala el texto, es que ella estaba en pecado. Estaba en pecado. Y por eso era el motivo de que ella salía a las 12 al mediodía a buscar agua, porque no se quería encontrar con las otras mujeres, porque lo más probable que era una mujer mal vista. Alguien que la sociedad la dejaba de lado. Entonces ella iba a esa hora, aunque tenía un calor tremendo, llevar el agua a su casa, pero ella prefería eso, porque ella había tenido 5 maridos. Yo decía, yo me identifico con esta mujer no porque haya tenido 5 maridos. Si yo le pregunto a usted, ¿se identifica con la mujer? Será que sí, pero no porque a lo mejor puede ser que haya alguien que haya tenido 5 maridos o algún hermano 5 esposas, no sé. Ahora si le pregunto si tuvo 5 novios, a lo mejor cambia la respuesta. Pero esa era la situación de ella. Y eso es lo que estaba dando a entender, lo que le estaba dando a entender Jesús era, oye, fíjate que hay una necesidad en tu corazón, no te has dado cuenta. Has tenido 5 maridos y ahora tienes uno que no es tu marido. Cuando el Señor nos confronta, nos damos cuenta de que a veces hay un vacío en nuestro corazón que lo queremos llenar con otras cosas. Ella quizás estaba buscando una aceptación, a lo mejor buscaba, no sé, cariño, aunque hoy día nosotros vemos que perdemos un poco la identidad, buscamos nuestra propia identidad, buscamos en diferentes cosas, relacionarnos con las personas, parecernos, realmente estar con alguien, sentirnos parte de alguien, de algo. Y esta mujer tenía ese vacío. Me imagino que una tristeza. No debe ser fácil que ella tuviera que determinar, era a la hora de mayor calor, a buscar el agua porque no se quería encontrar con otras mujeres, porque seguramente la apuntaban con el dedo, quizás hablaban de ella, pero Jesús sabía eso. Igual quería hablar con ella, igual la esperó. A él no le importaba que lo vieran con la mujer hablando. Y entonces cuando ella finalmente le dice no tengo marido, Jesús la elogia porque dijo verdad. ¿Sabe qué? Y esto me hacía entender algo tan importante, que el Señor no le gustan las caretas.
Al Señor no le gustan las apariencias. Él prefiere que nosotros seamos sinceros, verdaderos con Él. Que no vengamos con una apariencia, yo vengo con una apariencia de santidad para que el Señor me acepte. No, el Señor quiere que seamos reales. Por eso que cuando la mujer le dice que no tiene marido, el Señor le dice que ha dicho bien, ha dicho verdad. La alienta porque le dice, tú me dijiste la verdad, eso está bien, eso está bien. Y me acordaba de una historia del Antiguo Testamento de un hombre que se llamaba Jacob, uno de los patriarcas. Está Abraham, Isaac, y luego viene Jacob. Pero fíjense que él tuvo un hermano gemelo, nacieron ambos el mismo día, y el hermano de Jacob nació primero. Se llamaba Esaú. Y Jacob nació agarrándole el tobillo a Esaú. Así era la lucha de ellos, desde el vientre de su madre, la pobre madre, y con su bebé me imagino lo que ella sentía. Y salieron esos dos bebés y cuando él ya estaba más grande, él anhelaba la bendición de Dios porque la bendición iba sobre el primogénito. El primero que nacía recibía una bendición especial de Dios y él la quería, pero era el segundo, había nacido de los segundos. Así que, bueno, con su mamá de una mala forma, él se disfrazó de su hermano Esaú, que me acuerdo que también lo predicaron un día, y él era más velludo, entonces se puso pelo de cabra, creo, si no mal recuerdo, tiene que haber sido muy velludo, y se disfrazó de Esaú, porque su padre ya estaba ciego, ya no veía, entonces el padre lo tocó, no, sí, soy Esaú, y lo bendijo. Así recibió la bendición. Luego también compró la bendición a Esaú por un guiso, un plato de lenteja. Esaú venía con hambre y como a Esaú no le importaba la bendición, Hebreo le dice que es un profano, porque a él no le importó la bendición de Dios. Entonces la obtuvo de esa manera. Lo que significaba Jacob era usurpador o ladrón, o ese es lo que significaba su nombre. Entonces, cuando pasa el tiempo, dice que él se encuentra con un ángel, el ángel de Jehová, un ángel, como la figura de Cristo. Y cuando él supo que él era el ángel, entonces dice que él se asió y le dijo, bendíceme. Y el ángel le decía, no, déjame, que ya raya el alba, me tengo que ir. Y él dice, no te voy a dejar si no me bendices. Y dice que fue tanta la lucha. Bueno, yo sé, y era una prueba del Señor, porque yo decía, un ángel le hace así a Jacob y lo vence. Pero como era una prueba del Señor, Jacob se mantuvo firme y dice que tanto era su forcejeo que se descoyuntó aquí el hueso de la pierna, del fémur, su cadera. Y entonces finalmente le hace una pregunta al ángel y le dice, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Y Jacob le responde, Jacob. ¿Qué le estaba diciendo? Usurpador. Así me llamo. Eso soy. Eso soy. Porque eso es lo que el Señor quiere. Que nosotros seamos sinceros con Él. Que no vengamos con una careta, con falsedad delante de Él, porque Él nos conoce en profundidad. Él conoce nuestro corazón. Cuando Él le dijo a la mujer, mujer, trae a tu marido, él dice, tengo marido. Le dijo la verdad, Jacob, ¿cómo te llamas? Llamo Jacob. Vergonzoso nombre. Un día dijo un hermano, soy mentiroso. Eso soy. Y sí me da vergüenza, pero es que tenemos que ir con sinceridad delante del Señor.
No nos vale de nada, sinceramente de nada, venir con una apariencia delante de Él, como lo que hacían en ese tiempo los religiosos, iban delante en las oraciones y estaban parados ahí sentados, Señor, aquí estoy, mira, yo hago ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que tengo, Señor. Y mientras había uno ahí que apenas podía levantar la cabeza, un publicano, era considerado un desecho. Y ahí estaba con la cabeza agacha, apenas podía levantar la cabeza. Y lo único que decía, se propicio a mí que soy pecador. Y Jesús dice, ¿saben cuál salió justificado? El que se humilló, el que reconoció quién era. Porque a Dios no le interesan las apariencias. Él quiere que seamos sinceros. Cuando Jacob le dijo su nombre, entonces le dijo, no te llamarás más Jacob, te llamarás Israel. Cuando la mujer le dijo que no tenía marido, entonces, fíjese, y ahí no tenía un marido. Y allí le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Y ahí viene una conversación acerca de la adoración. Dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén el lugar se debe adorar. Y Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en ese monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Y ahí dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y allí Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. No me imagino el rostro de la mujer en ese momento, cuando se da cuenta que está hablando con el Mesías. Entonces dice, en esto vinieron, y ahí hubo una interrupción, y en esto vinieron los discípulos, y dice que se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o de qué hablas con ella? Y en esa interrupción dice que entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Fíjese todo lo que hizo el Señor Jesucristo. Sabía que el punto inicial para que el Evangelio se propagara era aquella mujer. Una mujer con el alma herida, una mujer con una profunda necesidad, una mujer mal mirada, pero ella era el punto inicial para que entrara el Evangelio a toda Samaria. Porque por lo que ella dijo, luego los hombres, no voy a seguir leyendo, pero los hombres dijeron, vamos a ver, vamos a buscar a Jesús, por lo que la mujer le había dicho. Y cuando se encontraron con Jesús, le dijeron, por favor, quédate con nosotros. Y Jesús se quedó 2 días ahí en Samaria. Y después cuando ellos se encontraron con la mujer, le dijeron, oye, ya nosotros no creemos solamente por tu dicho, ahora creemos porque nosotros hemos visto, nosotros le hemos oído directamente. Entonces, ¿qué es necesario cuando nos encontramos con Jesús? Algo cambia, algo cambia en nuestra vida, algo nos toca en profundidad en nuestro corazón y somos capaces de ver su grandeza, pero también somos capaces de reconocer cuán pequeños y débiles somos y cuán necesitados estamos de Jesucristo. Y esta es la invitación, hermanos, que el Señor, el que ha dado la vida, el Salvador, el Mesías prometido, es el que vino a nuestro encuentro.
No sé cómo fue su historia, pero él vino un día. Quizás alguien le habló, quizás alguien le invitó, quizás de chiquitito fue a la iglesia, iba a la escuela dominical, o tal vez escuchó en la predicación en la calle. No sé cuál es su historia, pero usted llegó un día y se encontró con Jesús. Pero ¿sabe lo que nos está pidiendo ahora? Ahora viene la Santa Cena, me recordaba, este domingo, y tenemos que estar preparados. ¿Sabe lo que el Señor nos está diciendo en esta tarde? Que nosotros seamos sinceros con Él. Que nosotros realmente vengamos a Él y digamos, Señor, esta es la que soy. Pero yo necesito de ti. Yo necesito esa agua que tú puedes dar, una agua viva que salte para vida eterna en mí, que corra en mi interior. Yo no quiero tener sed jamás. Yo creo que aquella mujer cambió su vida, porque fue llena de la presencia del Señor y ese vacío que había en ella fue cambiado por una plenitud en Jesucristo. Y eso es lo que el Señor nos está ofreciendo en esta tarde. Seamos sinceros con Él. No nos pongamos ninguna careta. Vengamos a Él como somos. Y cuando nosotros somos sinceros, entonces Él también nos perdona, nos limpia, nos levanta, nos da nueva vida. Así que eso, hermanos, es lo que el Señor puso en mi corazón para expresarle a ustedes, para compartir. Y espero sinceramente que esto no quede aquí solamente, o acá en nuestra mente, sino que seamos obedientes, seamos humildes y decir, esta es mi oportunidad. Como la vio Jacob, esta es mi oportunidad. Ya me encontré con Jesús, voy a ser sincera con Él, porque Él tiene mucho para darnos, mucho para darnos. Él quiere llenar nuestra vida, quiere darnos la paz que el mundo jamás nos dio. Él nos quiere dar eso. Y solamente tenemos que ser sinceros y creer a su palabra. Que el Señor les bendiga grandemente. Para el Señor honra, gloria y alabanza.